el Estado ecuatoriano ha sido condenado por ese tema a pagar más de 300 millones de dólares. Porque ahí está determinado que el Estado ecuatoriano, con esa, se llama el caso Perenco, por el nombre de la empresa explotadora de petróleo, que el Estado no perdió con la explotación petrolera, sino que ganaba. ¿Cómo puede haber especulado mucho dinero público cuando el Estado ganó recursos? Y en cortes internacionales se ha condenado al Estado ecuatoriano a que tenga que indemnizar a Perenco con más de 300 millones de dólares. Pero allí se aprieta el acelerador para tratar de conseguir otra condena más por un supuesto delito de especulado, abuso de dinero público. Pero como yo he dicho en un comentario, ni que el juez fuera calimán, fuera adivinador, tenga una bola, sino que se vaya a un circo, pues se adivina la suerte. Porque dice, como está pendiente, sí, pero ¿cómo sabe cómo va a resolverse el tema? Hay una presión mediática a ver si también lo condena en el caso Singer. Pero cualquiera que sea el escenario, la pena más alta es de 8 años. Y al unificar la pena más alta absorbe a la inferior. ¿Y qué hay allí? Que tendría derecho ya a un régimen semiabierto o de libertad anticipada, como decía el código vigente al tiempo de los hechos que se imputan. Consecuentemente, por eso es que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, el 31 de diciembre del año 2019 le propuso al Estado ecuatoriano que otorgue medidas sustitutivas o alternativas a la privación de la libertad del ciudadano Jorge Vicente David Glass Espinel. El Estado ecuatoriano se ha mantenido renuente a cumplir con estas propuestas y se mantiene privado de la libertad. Hay también el Comité de Naciones Unidas sobre privación ilegal y arbitraria de la libertad, que igualmente se ha pronunciado en ese sentido. Hay un importante aporte que hace allí el profesor ilustre peruano don Diego García Sayán, donde ha cuestionado la falta de imparcialidad, de independencia de jueces ecuatorianos. La Constitución nuestra garantiza el derecho, como una de las garantías del debido proceso, no solo a ser juzgado en tiempo prudencial y razonable, conforme es el artículo 7 de la Convención Americana o Pacto de San José, sino que además garantiza el derecho a ser juzgado por un juez imparcial, por un juez independiente y competente. Pero sucede que, y esa es la observación que hace el profesor Diego García Sayán, que en un caso como Soborno, de 9 jueces de la Corte Nacional de Ecuador, que es equivalente a la Corte Suprema en muchos países, 7 jueces eran temporales o transitorios. Esos 7 jueces habían sido reclutados de cortes provinciales, se los llevó al rango de jueces de Corte Nacional en calidad de jueces temporales. Jueces temporales que no existen en la Constitución, ni en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que no existen en el Código Orgánico de la Función Judicial. No existen jueces temporales. Por eso se han hecho observaciones por parte de Diego García Sayán en cuanto a la inconstitucional conformación de los jueces de la Corte Nacional para ese momento, y hoy incluso hay un planteamiento de destitución al Consejo de la Judicatura por la forma como le dieron trato a esta figura inexistente de los llamados jueces ocasionales o jueces temporales. ¿Qué es lo que determina esto al final? Una justicia secuestrada, donde el justiciable se termina convirtiendo en una víctima del sistema penal. En el caso del ex vicepresidente, ya tiene, en octubre cumple 5 años preso. Le faltarían 3 años, ¿verdad? No se va a fugar. Porque, por ejemplo, en el caso del cohecho,
tiene esa característica de ser un tipo penal imprescriptible, no prescribe ni el ejercicio de la acción penal ni el ejercicio de la pena. Entonces, no podría estar con una espada de Damocles de por vida, una suerte de cadena perpetua en el exilio o en el ostracismo, cuando en 3 años recuperaría el derecho a la libertad, sin perjuicio de que todavía tiene acciones extraordinarias que presentar. Entonces no tendría sentido que se hable de que no va a comparecer. Y digo esto, ¿por qué? Porque en el último planteamiento, negado casi ayer cerca de las 7 de la noche, ¿qué es lo que se planteó? La Constitución, y aquí hay que recordar lo que dice el profesor Ferrajoli. Hay grandes constituciones, también lo decía mi maestro, el profesor Carbonell, llena de garantías. Pero como dice el profesor Ferrajoli, cuando esas constituciones y esas garantías no se aplican, no se respetan, la Constitución y las garantías son simplemente constituciones y garantías de papel. De nada sirve hablar de un garantismo que es inoficioso o que el Estado, por razones estrictamente políticas, se niega a cumplir. Cuando yo empiezo a ir a Costa Rica y al Instituto Latinoamericano de Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, el ILANUD, 1984 es mi primera incursión allí, y era un foro en el que se iba a tratar sobre la privación de la libertad, sobre el abuso con la prisión preventiva, sobre los sustitutivos o alternativas. Es decir, estoy haciendo referencia que de aquella época ya se hablaba de la necesidad de que haya un límite o un mecanismo de contención al ejercicio abusivo del poder punitivo del Estado, mediante los sustitutivos o alternativas tanto a la prisión preventiva como a la privación de la libertad. Querido amigo mexicano, el profesor Luis Rodríguez Manzanera, Luis tiene algunos años más que yo, es como una suerte de hermano mayor, como yo le digo, está muy lúcido, y él ya tenía algunas publicaciones sobre los sustitutivos a la privación de la libertad, porque ya se venía denunciando que, habiendo un acto de abuso del poder, una privación de la libertad sin control, lo que conducía era que un juez legitime el abuso con la prisión preventiva. ¿Mediante qué? Mediante una condena, para decir, ah, yo no me equivoqué, era culpable, estuvo bien la condena. Por eso, tanto el Pacto de San José como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establecen un mecanismo de contención y dicen al Estado, no le establecen los plazos, le dicen, usted tiene la obligación de juzgar al justiciable en un plazo prudencial y en un plazo razonable, o a ponerlo en libertad. En el Ecuador se constitucionalizó en el año 1998 y luego en el año 2008 la caducidad de la prisión preventiva con rango constitucional, cuando la prisión preventiva pasaba de 1 año en delitos mayores a 5 años, perdón, cuando no llegaba a 5 años, la pena más alta, si excedía del año, debía ser puesto en libertad. Y si la pena pasaba de 5 años, hasta 2 años podía ser, como yo digo, secuestrado institucionalmente. Pues bien, pero ¿qué pasó con las medidas sustitutivas a la privación de la libertad? Lamentablemente, no ha habido desarrollo normativo en el Ecuador, aunque constitucional sí. Voy a decir por qué. Con la información que en lo particular yo ya tenía, en 1992 se estructura un proyecto de Código Penal Alfonso Zambrano Pagel, que está en mi página web, www.alfonsozambrano.com, donde yo me refería ya a las medidas alternativas a la pena, a la privación de la libertad cuando se estaba cumpliendo una condena. Pero no ha tenido desarrollo normativo.
Ha tenido desarrollo normativo, sí, el Código de Procedimiento Penal del año 2000, el primero en el modelo acusatorio para Ecuador, fue trabajado en el marco normativo, el anteproyecto, por los profesores Edmundo Durán Díaz, ex fiscal general, de paso mi compadre y amigo, el profesor y doctor Walter Guerrero Ibanco, fue presidente de la Corte Suprema de Ecuador, catedrático emérito de la Universidad Central de Quito. El que menos sabía era Alfonso Zambrano Pasquel, profesor de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Nosotros trabajamos y dejamos anteproyectos también de Código de Procedimiento Penal. Con algunas reformas posteriores se habla ya de sustitutivos a la prisión preventiva. Pero no se desarrollaron normativamente los sustitutivos a la privación de la libertad. Y aquí hay que recordar, en muchas constituciones, me refiero a la de Ecuador en particular, el hecho de estar una persona privada de la libertad se considera como una persona de mayor vulnerabilidad que aquellas personas que están libres. Entonces, hay una vulnerabilidad propia por estar en una cárcel. Ahora, hay que mirar qué ocurre. La Constitución del Ecuador, en el artículo 77, en el numeral 11, dice lo siguiente: en todo proceso penal en que se haya privado de la libertad a una persona, se observarán las siguientes garantías básicas. 11. La jueza o juez aplicará las medidas cautelares alternativas a la privación de libertad contemplada en la ley. Las sanciones alternativas se aplicarán de acuerdo con los casos, plazos, condiciones y requisitos establecidos. Muy bien. Ecuador, y con el desarrollo constitucional, pasamos a ser un Estado constitucional de derechos y de justicia. En el desarrollo del marco normativo de una constitución que es muy grande, 444 artículos, el inciso primero, el numeral tercero del artículo 11, en cuanto a derechos y garantías reconocidos en la Constitución, ya recordemos lo que dice el 77, pero ahora veamos lo que los jueces no cumplen con control de constitucionalidad. ¿Qué es eso? Es respetar lo que dice la Constitución, el marco normativo. Cuando no hay un marco normativo adecuado, podría irse al control de convencionalidad, que como dice ese otro ilustre profesor mexicano, Sergio García Ramírez, el control de convencionalidad es subsidiario. Cuando no hay un control de constitucionalidad que sea factible, aquí sí lo hay. Dice el artículo de 5. Los derechos y garantías reconocidos en la Constitución, como el artículo 77, y en instrumentos internacionales de derechos humanos, serán de directa e inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte. Y el inciso tercero de este mismo artículo dice: los derechos serán plenamente justiciables. No podrá alegarse falta de norma jurídica para justificar su violación o desconocimiento, para desechar la acción por esos hechos, ni para negar su reconocimiento. El artículo 426 de la Constitución dice, en un marco normativo muy parecido, primero, las juezas y jueces, autoridades administrativas y servidoras y servidores públicos aplicarán directamente las normas constitucionales y las previstas en los instrumentos internacionales de derechos humanos, siempre que sean más favorables a las establecidas en la Constitución, aunque las partes no las invoquen expresamente. ¿Esto qué es? Es control de constitucionalidad. Y el artículo hace un momento invocado, el 11, el inciso tercero, el numeral 3, dice: los derechos serán plenamente justiciables. El 426, inciso tercero, los derechos consagrados en la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos serán de inmediato cumplimiento y aplicación. Remarco, inmediato cumplimiento y aplicación.
no podrá alegarse falta de ley o desconocimiento de las normas para justificar la vulneración de los derechos y garantías establecidos en la Constitución, para desechar la acción interpuesta en su defensa ni para negar el reconocimiento de tales derechos. Además, hay una importante sentencia de la Corte Constitucional, la 365-18-JH/21 del 24 de marzo de 2021, el ponente, el distinguido constitucionalista y gran maestro universitario Agustín Grijalva Jiménez. Como yo he sostenido, ya la Corte Constitucional ya se pronunció sobre las medidas alternativas a la privación de la libertad, o sea, cuando hay sentencia en firme, y estableció una suerte de 3 estándares. Primero, remarcó la excepcionalidad de la medida. Podemos estar o no de acuerdo. ¿Cómo hablar de excepcionalidad con un tema de violencia carcelaria donde hay 450 muertos en 2 años? Pero bueno, pensemos. La excepcionalidad, y estableció 3 criterios. Primero, tomar en cuenta la gravedad del delito. No digo cuáles eran graves. Yo he dicho un caso de un violador serial, puede ser un asesino múltiple también, un traficante de drogas de algunas toneladas, puede ser. Dijo el riesgo que puede implicar la aplicación de medidas alternativas a la privación de la libertad en consideración a los derechos de las víctimas. Claro, aquí se ha hecho un gran despliegue muy importante del derecho de las víctimas en el campo victimológico, tanto violencia de género como casos de femicidio, etc. Y suena razonable que hay una limitación, porque si esa persona recupera la libertad con alternativa a la privación de la libertad que está cumpliendo, podría ser que luego en acto de revancha vaya a amenazar a la familia, estropee nuevamente a la víctima, a los hijos, etc., a los testigos. Bueno, y lo otro, la alarma social que puede provocar poner en libertad a un ciudadano. Estamos pensando en delitos violentos, en casos de terrorismo, ya los hay. Hace una semana, ya hay artefactos explosivos puestos en un barrio que se llama Cristo del Consuelo. Ahí no sabemos, puede haber 3 explicaciones. Uno, una respuesta del crimen organizado y violento contra el Estado para decirle, oiga, de esto somos capaces, hay 5 muertos, 25 heridos, casas destruidas, carros y motos, y un barrio pobre. Puede ser también una consecuencia de la lucha de los carteles que se han apoderado en el Ecuador. Hay un investigador en tema de seguridad que habla ya de la presencia del cartel del Golfo y del cartel Comando Vermelho de Brasil y del Golfo de México, no sé. Pero el hecho cierto es que puede ser una lucha en carteles internas, porque es un negocio muy jugoso el que transita por Ecuador, que dejó de ser ya un país exportador para ser también un país productor de cocaína. Menos que Perú, por supuesto, que el último año duplicó su producción, y menos que Colombia, que ha aumentado el 25% en su último año. No obstante que en Colombia puede ser que se decomisen 1000 toneladas de cocaína por año, pero seguramente la producción debe estar arriba de los 6000 toneladas. Es una suerte interminable, porque Estados Unidos sigue consumiendo 400 toneladas de cocaína por año, así que es una suerte de guerra perdida. Puede ser que sea una lucha de carteles, o también ya se han implementado nuevas formas de criminalidad donde se establece una suerte de vacuna, procedimientos extorsivos en sitios pequeños y en sitios de mayor desplazamiento económico. Se extorsiona a las personas amenazándolas con ponerles una bomba, hay atentados, ametrallan a personas. Claro, si se aplican estos operativos terroristas, puede ser un mensaje para que la gente pague sin reclamar. Pero son realidades. Entonces, vista así la situación, se plantea mediante el habeas corpus y en apelación la posibilidad que jueces de una corte provincial le otorguen medidas sustitutivas a la privación de la libertad por el resto del cumplimiento de la condena, o sea, por 3 años. He dicho por qué razones no era creíble que se vaya a fugar, porque no prescribe. ¿Qué ha dicho la sala? Resolvió ayer, negó, dijo que
al ex vicepresidente lo atienden bien, que él dice que tiene cuadros de enfermedad, no es que él lo dice, lo dicen los médicos del Ministerio de Salud. Él tiene cuadros de hipertensión, problemas de columna, tiene fibromialgia y un montón de enfermedades, rinitis alérgica, algunas catastróficas y otras enfermedades severas. No es la cárcel el lugar donde debe seguir siendo tratado, porque lo dicen los propios médicos del Ministerio de Salud. No hay las condiciones hospitalarias dentro de la cárcel, es que no las hay. Entonces, ¿qué dicen los jueces? Ayer llegan los sustitutivos y dicen: ah, no, exhortamos a que el SNAI, el Servicio de Atención Integral a las Personas Privadas de la Libertad, siga atendiéndolo o lo atienda de buena manera. Entonces, no es necesario que cumplamos con la Constitución, no es necesario esta propuesta, como digo, de última ratio del sistema penitenciario, y simplemente que le negamos el derecho a los sustitutivos que sigan presos. Bueno, se consolida allí un ejercicio abusivo del poder político en contra de un justiciable que es una víctima más del sistema penal. La Corte Constitucional ha dado muestra de un desarrollo normativo y constitucional muy importante. Esa sentencia 365, ¿qué constituía? Constituía un precedente constitucional que además estableció la regla de precedentes, porque estableció los estándares o criterios para poder otorgar excepcionalmente los sustitutivos a la privación de la libertad. Sobre esto menciono, hay una sentencia, dos sentencias importantes. Una sentencia de la Corte Constitucional, la 1035-12-EP, las 20, de 22 de enero del 2020, cuyo juez ponente, el profesor y notable jurista Ariel Lozada Prado, es el actual presidente de la Corte Constitucional de Ecuador. Ecuador tiene una excelente Corte Constitucional. La tenía antes, salieron 3 magistrados ilustres, Hernán Salgado Pesantes, que fue incluso presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, magistrado de la Corte Suprema, el profesor Agustín Grijalva Jiménez, a quien me referí hace un momento, el profesor Ramiro Ávila Santamaría, notable también constitucionalista y muy defensor del garantismo penal ferrayoliano. El profesor Ali Lozada pues estudió en la Universidad de Alicante, muy cercano al profesor Ali Lozada, una de las figuras más importantes en el tema de la argumentación jurídica en el mundo hispanoparlante. Y en esta sentencia, la 1035, cuyo ponente fue el profesor Ali Lozada, establece, los precedentes pueden ser verticales cuando provienen de una decisión judicial adoptada por un organismo jerárquicamente superior, y puede ser también horizontal cuando es entre órganos del mismo nivel. Como se le ha dicho a la Corte que negó las medidas sustitutivas en favor, como digo, en favor o en derecho del ex vicepresidente Jorge Glass Espinel, hay un precedente que es vertical, que lo inobservaron. La otra sentencia también muy significativa es la 109-11-IS. Este es del 26 de agosto del año 2020. Y ahí se refiere, también el profesor Ali Lozada Prado, o el juez ponente, se refiere al precedente judicial en sentido estricto. Y dice la parte que nos interesa destacar: los precedentes judiciales emanados de las decisiones de la Corte Constitucional, como esa que yo he mencionado, la 365, son vinculantes, son obligatorios, de conformidad con la Constitución, artículos 436, numerales 1 y 6, a los que me he referido hace un momento, y la Ley Orgánica de Garantía Jurisdiccional y Control Constitucional, artículo 2.3. Dicha obligatoriedad se proyecta horizontalmente respecto de la propia Corte y verticalmente respecto de todas las demás autoridades jurisdiccionales. Las indicadas disposiciones normativas
que dotan de vinculatoriedad a los precedentes emanados de las decisiones de esta Corte, se fundan a su vez en el derecho constitucional a la igualdad formal, artículo 66, numeral 4, que demanda tratar igual a casos con iguales propiedades relevantes, y en el derecho a la seguridad jurídica, el artículo 82, que exige dotar a las expectativas de las personas de una previsibilidad razonable respecto de las decisiones judiciales. O sea, hay sólidos precedentes constitucionales que establecen criterios vinculantes, verticales, de la Corte Constitucional hacia los jueces de todo el sistema, pero que, como se trataba del ex vicepresidente, y atizando la candela con todo el offer jurídico que se dio, medios de comunicación interesados, algunos incluso constitucionalistas, produce vergüenza que hayan dicho: es que la Corte Constitucional le está dando demasiadas garantías, la Corte Constitucional se va a convertir en fuente de impunidad con esto de sustitutivo al cumplimiento de la condena. La pena tiene que ser cumplida de manera efectiva, real y cierta. Cuando estamos refiriéndonos a este conflicto, o si se quiere, colisión de derechos, el derecho a la libertad, el derecho a estar privado de la libertad, sí, son dos principios, claro, dos derechos. Hay que utilizar correctamente el test de ponderación del profesor Robert Alexis. Hay que tomar en consideración el fin legítimo a una persona que está 5 años privada de la libertad, que tiene su salud deteriorada por el mismo hecho del secuestro institucional. Proteger la salud y la integridad frente a una cárcel que tiene más de 450 muertos en un año tiene que ver con su seguridad personal. Claro que hay un fin legítimo. La idoneidad surge de la propia Constitución, que prevé los sustitutivos a la pena privativa de libertad. La necesidad de un Estado real donde ya hay 5 años privado de la libertad de un ciudadano, donde está la previsión normativa constitucional que está afectado en su salud, que le faltan 3 años. Eso no es necesario cambiar, por supuesto, el cumplimiento de la pena. Y la proporcionalidad hay que empezar en la relación costo-beneficio. Y sobre eso no es que la Corte Constitucional no ha utilizado correctamente el test de ponderación. Ahí hay una sentencia del año 2009, publicada en el registro oficial 566, que es de cuarto mes, el día 8 del año 2009, donde la Corte hace referencia, incluso cita el criterio o la ley de la ponderación del profesor Alexis, que la voy simplemente a repetir: cuanto mayor sea el nivel de afectación o de no satisfacción de un principio, tanto mayor tiene que ser el nivel de satisfacción del otro. Eso es ponderar adecuadamente. La Corte Constitucional lo dice en otro caso, 1116 raya 10 raya EP, y dice: la ponderación es un método de interpretación constitucional que consiste en sopesar dos derechos constitucionales en conflicto dentro de un caso concreto, con el objeto de que, atendiendo a los elementos fácticos y particularidades del caso concreto, el intérprete constitucional le otorgue primacía a un derecho por sobre otro. Ese era el punto. La Ley Orgánica de Garantía Jurisdiccional y Control Constitucional también establece la vinculatoriedad del precedente constitucional, significa la obligatoriedad de respetarlo, el principio de aplicación más favorable de los derechos. En las reglas de interpretación, el artículo 3 se refiere a esta ley o principio de la ponderación. El artículo 4 dice: la justicia constitucional se sustenta en los siguientes principios procesales. Menciono dos. Debido proceso. En todo procedimiento constitucional se respetarán las normas del debido proceso prescritas en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos. 2. Aplicación directa de la Constitución. Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e inmediata aplicación por y ante cualquier servidor o servidor público, administrativo o judicial. Dio fin